Se perdió la poesía de Javier Sicilia en Chicago. Entre prosa religiosa, bailes típicos michoacanos, pancartas con diferentes reclamos y hasta la promoción de movimientos políticos mexicanos. El 2 de septiembre pasado arribó a la ciudad de Chicago el poeta, novelista y hoy en día activista Javier Sicilia, quien en marzo del 2011 sufrió la pérdida de su hijo Juan Francisco Sicilia, de 24 años, en manos de la delincuencia organizada mexicana. Como rechazo a la proliferación del crimen organizado en México y a la impunidad del gobierno en turno, Sicilia decide emprender una cruzada de concientización en el territorio estadounidense, promoviendo el concepto Caravana por la Paz, la cual, en voz del propio protagonista, es necesario que en Estados Unidos se atienda el verdadero problema, que es el control y la regularización de armas y orquestar un ataque frontal y real, porque todo esto ha sido una farsa. Sin embargo, en el contexto todo pareciera que Chicago sería uno de los puntos estratégicos de mayor relevancia para su caravana. Pero como siempre, y por los mismos de siempre, se desvanecen los grandes proyectos y se quedan en notas, promociones e intereses personales. En cada una de las apariciones de Javier Sicilia, más que escuchar su mensaje y asumir un apoyo al mismo, la barbarie del activismo regional cobijaba su presencia, adjudicando al personaje como la toma de recuerdo, o posiblemente de su promoción. Entre reclamos al cese de deportaciones, derechos laborales, promociones culturales michoacanas, movimientos ciudadanos mexicanos y hasta bautizos o bodas de centros religiosos, Javier Sicilia se perdió en sus discursos, pues se agregaron a él varios asuntos en un mismo mensaje, difícil de discernir y peor aún, complicado para enlazarlos todos. En entrevista realizada a uno de sus cercanos colaboradores, el señor Jorge González de León reafirma que este movimiento pretende alcanzar resultados en las futuras 2 generaciones, ya que por el momento los medios de comunicación han manipulado su existencia, porque existen intereses económicos más fuertes que lo respaldan. Sin embargo, la ingenuidad superó la lógica. Quizá Javier Sicilia, por su disponibilidad y dolor interno, imaginó que podría concientizar a este país, olvidándose por un momento que ni los propios ciudadanos estadounidenses han podido influir en los políticos de turno. Aurora, Colorado, fue un ejemplo de ello. A pesar de reconocer que la disponibilidad en la adquisición de armas es la causa principal de este acontecimiento, los actores políticos, incluyendo a Barack Obama y al propio candidato republicano Mitt Romney, sus pronunciamientos fueron superficiales. En una reestructuración a dicha enmienda, reafirmando que la Asociación Nacional del Rifle sigue siendo un botín electoral tan influyente que nadie se atreve a retar. A veces las intenciones no bastan. Se requiere el conocimiento amplio del proyecto que se pretende alcanzar y, sobre todo, los efectos que puede o pretenden generar. Si Javier Sicilia hubiese tenido un contexto más amplio de este movimiento y los resultados que pretendía obtener en este país, difícilmente hubiese asumido dicha responsabilidad. Es más, evitaría la Caravana por la Paz y hubiese retornado con ese mismo concepto su recorrido en el lugar mismo donde se puede encontrar una solución. Me refiero a México, donde en unión agrupaciones, legisladores, periodistas y la ciudadanía podrían vincular un proyecto único con bases, argumentos y proyecciones para una sociedad mexicana mejor. De lo contrario, siempre quedarán cuestionamientos que el propio Javier Sicilia ignoró, porque sin duda la ingenuidad del mismo superó su lógica. ¿Cómo puede influir un movimiento extranjero en un país donde no han podido influir 50 millones de latinos en las últimas décadas? ¿Cómo puede ser determinante una caravana por la paz para modificar la segunda enmienda cuando ni siquiera los propios estadounidenses han podido alterarla? ¿Acaso 110 personas que componen esta caravana pueden retar a la industria armamentista, esa empresa de las más lucrativas de este país que tan solo en el año 2011 rompió récord de ventas? Mi nombre es Raúl Ventura. Este artículo lo pueden leer en la revista Guía TV.
Creo que Chicago, estimado Jorge, te va a dejar un gran aprendizaje. En tu recorrido por esta tierra estadounidense, cada una de tus paradas, y más donde existe una población latina significativa, que está plagado de líderes, de organizaciones autoproclamadas, defensores de los inmigrantes, pero sin duda detrás de ellos siempre existe el beneficio personal, económico, que les permita potenciar los intereses que ellos pretenden alcanzar. En el caso de ustedes, Chicago representó la portada perfecta para justificar tanto organizaciones, activistas y hasta incluyendo centros religiosos que parecía que estaban promocionando bautizos, confirmaciones o bodas, y se olvidaron del verdadero contexto, que es el movimiento por la paz. Sí, Raúl, no, yo te lo agradezco muchísimo, el consejo, te agradezco mucho la cobertura, y organizaremos la cosa de manera que la siguiente vez pues tengamos aliados mucho más, no sé cómo decirlo, mucho más efectivos, ¿no? Lo que sí te agradezco mucho, estamos del mismo lado del mostrador, nos tocó navegar en las heladas aguas del cálculo egoísta. A veces esos paradigmas se tienen que romper, y yo siempre le he dicho en los grandes corporativos que la única manera de romper esos corporativos es llegar al principio de su fundación. Hay que dejar de escucharla. No, señores, mejor escúchenla y entérense quiénes son los patrocinadores para que exista esa estación de radio, y dejen de consumir. Cuando dejen de consumir a esos patrocinadores, en ese momento van a cambiar de actitud, porque todo esto, el problema principal, Jorge, el meollo de todo este asunto es el económico. Televisa, TV Azteca, Organización Editorial Mexicana, el mismo Multimedios de Aristegui subsisten porque existen patrocinadores. ¿Qué pasa si les cambiamos la jugada y evitamos el consumo de los productos o servicios de esos patrocinadores que se han convertido en el verdadero cáncer de esta sociedad que habitamos? La tribuna de la estación de radio y mis artículos en la prensa escrita van a estar abiertas para ustedes. Qué lindas palabras las tuyas. Te mando un abrazo muy, muy cálido, y también estamos para servirte. Ok, Jorge, pues un abrazo y cuídense mucho.